estos, estos eventos de Jesús, como, a ver, vamos a pedirle allá. Juan capítulo 8, vea su Biblia. Juan capítulo 8, ¿usted ve ahí su Biblia? O el libro sí, y si no tiene, si el trae en su celular está bien. Póngale modelo avión porque vamos a volar. Estamos aquí bueno, voy a orar primero. Padre Dios, en el nombre de Jesús, gracias por el privilegio y el honor de compartirle a las hermanas, Señora, a tus hijas, un pensamiento, un devocional, algo relacionado con tu palabra, Señor. Y escogimos este pasaje de Juan capítulo 8, los primeros versículos. Te pedimos que tú estés aquí y nos ayudes a comprenderlo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Bueno, ¿qué es la Biblia? Sí, hay gente que cree que es la palabra de Dios, pero hasta ahí no llega más. Esto que vamos a ver de Juan capítulo 8 es un conflicto humano, de cuestión de género. No puedes ser plena si no resuelves tu legalidad como mujer ante Dios. ¿Sí? No se trata de entrar en el ámbito del feminismo. ¿O qué es lo contrario al feminismo? ¿El machismo? Sí, por ejemplo, la iglesia empieza a verse un poco más, empieza a tener equilibrio, porque cuando nada más hacemos los hombres cosas, queda el tono de hombre. Luego se puede ver un lugar donde uno llega y nada más está la mano del hombre ahí, la mujer no se ve, no figura. Pero ya el rostro aquí de la mujer está figurando. Hágase así. Sí, ahora no se trata de imponer, es un equilibrio. Se trata de entendernos. Entonces aquí es un conflicto, ahorita les voy a leer, es un conflicto con los personajes que aparecen aquí en la Biblia. Son los escribas, son los fariseos. Y es la gente de aquella época. Y Jesús. Es muy importante el lugar donde este acontecimiento sucede. Sí, esto no es un caso que se lo haya sacado Jesús de la manga, es algo ya planeado por Dios. Entonces aquí viene, es algo así como, yo no sé mucho de leyes, pero es un caso que se presenta ante el trono de la gracia y la misericordia. ¿Cómo la gracia y la misericordia resuelven este caso? Porque esto tiene que ver cómo Dios puede resolver tu vida. ¿Sí? Las situaciones donde te atoraste. A lo mejor, lo voy a hacer así al aire, ¿no? A lo mejor tuviste una situación difícil de una violación o careces de figura paterna y materna, tuviste un padre neurótico, alcohólico, que te frustró, te atoró, te llenó de paradigmas y no puedes salir. Y lo peor del caso es morirse así. ¿Sí? O una madre controladora, una madre que golpea. Curiosamente yo tomo café con unos amigos maestros aquí en la UAS, en Panamá,
Y he visto cómo las señoras le pegan bien feo a los niños. Está un amigo ahí y dice, ay, estuve dispuesto a maltratar a la doña. Mira la cachetada que le dio al niño. Pero, ¿cómo se resuelve eso? Si son cuestiones que tienen que resolverse en el corazón, por ejemplo, las pérdidas. Por ejemplo, los hijos que tenemos. ¿Quién escogió que ellos fueran mis hijos o yo fuera el padre de ellos? ¿O quién escogió que mi madre fuera mi madre y mi padre fuera mi padre? ¿O cómo yo escogí eso? ¿Sí? Entonces hay muchos conflictos que solo Dios puede resolver. La religión no. Dios. Y lo resuelve dentro del contexto de su ley divina. Entonces aquí hay una serie de situaciones inclusive aunque vamos a ver a las personas que están portando muy agresivas, son agresivas por la forma como perciben a Dios. Por ejemplo, la situación que está sucediendo allá en Israel. Nosotros no conocemos, no sabemos de políticas internacionales, qué hay detrás de todo. Yo tengo un amigo que me manda videos de allá David Damon, y conferencias que él da y todo, y toma fotografías de lo deshecho que están en algunos lugares, de las bombas que han caído, los desastres que han sucedido. Tengo otro amigo que es judío, que él me comenta que hay como 12,000 soldados judíos en crisis, los soldados judíos en crisis. Y todo por conflicto de religión. Entonces, la religión no cree que resuelve nuestros problemas, lo resuelve el Señor. Y a veces la misma religión no permite que convivamos como seres humanos. Somos medios legalistas, medios así. Si me toca ese me mancha de pecado. Se trata de entender exactamente cómo está funcionando la cosa aquí. Entonces, ¿por qué? Porque es muy diferente la percepción en cuestión del género, lo que es el hombre y lo que es la mujer. Entonces hay este conflicto. Por otro lado, pues está el conflicto de la religión. Sí, yo doy gracias a Dios por unas clases que tomé para poder entender esto. ¿Por qué los escribas o los fariseos o los rabinos eran tan duros? La gente que es muy religiosa sufre mucho por religiosa. ¿Sí? Cuando te venden un paradigma y te lo crees y lo abrazas, a veces te vuelves duro por querer que tus hijos sean perfectos. Y cuando los hijos no piensan como tú y ni les interesa lo que a ti te interesa, ni por aquí les da, te da diabetes. Y luego te hacen quedar mal. Yo les sé, pues soy pastor. Luego se porta el abuelito medio como debe portarse como un niño normal, tiene que hacer sus panchos, sus berrinches. Pero ¿cómo resuelve ese conflicto si fuera muy cuadrado en cuestión religiosa, pobre muchacho? Por gracias a Dios que me está aterrizando el Señor. Entonces, voy a leerles aquí, es importante, vamos a ver si Dios nos lleva por ahí. ¿Por qué eres mujer? ¿O por qué Dios escogió que fueras mujer? ¿Cuál es el propósito de Dios? El haber hecho de ti una mujer. ¿Para qué? Bueno, hay cosas que espiritualmente Dios puso en la mujer que no puso en el hombre. Y hay cosas que espiritualmente Dios puso en el hombre que no puso en la mujer. Entonces debe de haber equilibrio. ¿Sí? Pero vamos a ver aquí cómo se ve muy así, muy chafa meter la palabra machista. Aquí vamos a poner patriarcado. El patriarcado de la religión. En una época donde fue muy difícil la vida para la mujer.
Ahora pues ya tenemos en México la primer mujer presidente. ¿Sí? ¿Están contentas porque tienen una mujer presidente? ¿Sí o no? Bueno, pues hay que orar por ella para que nos vaya bien. El cabecita de algodón nos fue bien, el 65 y más. Entonces vamos a ver. Dice así, la palabra del Señor. Y Jesús se fue al monte de los Olivas, o de los Olivos. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces más bien lo que él daba eran cátedras. No era un predicador rutinario de que agarra la Biblia y arrepiéntete, pecador. El infierno te está esperando. No, tranquilo. Imagínense un predicador de esos, los enfermos, si así batallamos. Un amigo, una persona que conocí que ya partió con el Señor. Él era cuñado de la hermana Edith y tío del Azul. Yo le ayudé, trabajé con él un tiempo en un bote de pesca deportiva. Y un día cuando fuimos a pescar, se quejó. No estaba acusando a su esposa, no, se quejó. Porque él dice que él permitía que sus hijas las llevaran a la iglesia. Pero él me comentó que una noche una de sus hijas se levantó llorando. Y la abrazó, no sé, y le dice que la niña le dijo, es que el mundo se va a acabar, papá. Y la gente mala se va a ir al infierno y todo se va a perder. Y estaba la niña así. Y dice, oye Fernando, yo no quiero que mis hijos vayan a oír eso, me los ponen mal. Y la verdad que leí la razón al Trujillo. Porque muchas veces la religión nos trauma, nos genera crisis. No estoy en contra, yo estoy hablando de religión, no de esto. Esta es la palabra de Dios. Entonces lo correcto es la interpretación de la palabra de Dios. Entonces cuando malinterpretamos los conceptos divinos, y a veces esas ideas nos generan crisis, y vivimos con miedos profundos. Entonces se trata de pedirle a Dios que nos ayude a resolver el conflicto de la vida, el por qué estoy aquí. ¿Dónde escogí yo los hijos que tengo? ¿O dónde ellos escogieron que yo fuera su papá? ¿O que mi esposa fuera su mamá? El tiempo que Dios establece para cada uno de ellos. Entonces hay un plan maestro. Entonces la Biblia es un libro que nos dice quién es Dios, quiénes somos nosotros y para qué estamos aquí. Entonces el conflicto que tenemos que resolver, porque imagínate los árabes que están en crisis en una guerra en contra de Israel. ¿Quiénes son los árabes? Pues tiene toda su historia, que son hijos de Agar, Ismael, hijo de Abraham. ¿Y quiénes son los judíos? Hijos de Isaac. Y es esta lucha de antigua, de pleito religioso, y es lo que están peleando ahorita. Entonces, yo creo que ellos están malinterpretando la naturaleza de Dios. No creo que a Dios le guste que nos estemos matando, ¿o sí? Porque vamos a ver aquí que en otros tiempos, si checamos la historia de nuestro país, aquí México estuvo re feo con la Santa Inquisición y el montón de gente que quemaron. Sí, y entonces yo creo que se ha malinterpretado el amor de Dios. Entonces dice aquí, y Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndole en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley de Moisés y en la ley Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres.
¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinándose al suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron preguntándole, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Sí, en el tiempo que sucede esta historia, fue un tiempo muy difícil para las mujeres y para los niños. En ese tiempo la mujer no tenía validez social. Era un cero a la izquierda. Ahora no. Mírenlas aquí sentadas. Entonces, este es un tema donde esta mujer, o cómo Dios viene a resolver un caso de autoestima. Viene a resolver un caso de dignidad. ¿Sí? Pues, lo que es dignidad. Yo creo que eso es como valor, ya casi ya no sale ni en el Conflex, ¿verdad? ¿Qué es tener dignidad? Sí, esa palabra pues es y tener dignidad divina. Entonces Jesús, dice la Escritura que Jesús se fue al Monte de los Olivos. ¿Qué fue a hacer al Monte de los Olivos? Algunos teólogos o comentaristas bíblicos hacen comentarios que posiblemente él se fue a estar o a descansar en el aire libre, porque no dice que se fue a un hotelillo por ahí, rentó una cabaña o algo para ir a dormir, para irse mañana a predicar, no. Lo que pasa que lo que es importante aquí son lo que simbolizan las cosas. Por ejemplo, ¿qué simboliza un monte? ¿Y por qué el Monte de los Olivos? ¿Qué es el olivo? Monte tiene que ver con oración, es con ascender. Entonces, si vemos los montes, el monte Sinaí, el monte Moria y todos los montes, el monte Sión, tiene que ver con niveles altos para tener una contemplación, una relación con Dios. Entonces, si él se fue al Monte de los Olivos, sí, nosotros por lo regular tenemos muchos conflictos en cuestión de la oración. A veces somos muy repetitivos y le pedimos a Dios que el que no cae gordo se va al infierno, y le pido a Dios cosas que ni necesito, y luego me enojo porque Dios le ayudó a mi vecino, y realmente tenemos que aprender a orar. Sí, entonces en la oración se mezcla muchos, tiene que ver con la meditación, con meditar. Por ejemplo, eso que estamos haciendo aquí, de aprendiendo, esto es meditar. Meditar no es sentarse como el gordito ese del Buda y estar así. Así como que no se le pare una mosca ahí. Sí, tiene su razón el gordito ese de estar quieto. Pero meditar es estudiar la Biblia. Meditar es lo que estabas haciendo ahorita, que estabas alabando a Dios. Meditar es cuando tratas de relacionarte con el Creador, con quien te creó. Entonces, el nivel más alto de la meditación es la contemplación. Sí, y para eso pues
Ahorita hay mucho músico, mucho hermano que compone alabanzas, pero a veces las alabanzas que componen, van allá a la playa, compran un coco, ven a las muchachas y están componiendo porque saben de música. Los clásicos, los himnos clásicos, los que no pasan de moda, como el Monte Calvario, como ese de Señor mi Dios, al contemplar los cielos. Sí, ese es para aprender a contemplar a Dios, es a través de la naturaleza. Por eso estos himnos involucran muchos cuestión de la naturaleza, como los cielos, los árboles, la nieve, los montes, porque Dios creó todo eso. Sí, yo estuve buscando en el internet escuelas de silencio, pues para aprender sobre el silencio. ¿Por qué? Porque me di cuenta que no estoy en paz, estoy pienso y pienso y pienso y pienso y pienso. Y digo, ya no quiero pensar, porque pienso sabritas, chicharrones, macarrones, pienso en el que me cae gordo, pienso en el que... No quiero pensar, no se puede. Pero dije, voy a buscar herramientas sobre talleres del pensamiento y sobre el silencio. Entonces, cuando Jesús va al Monte de los Olivos, indiscutiblemente Él va a tener una contemplación con el Padre. Él va a tener una relación de intimidad con Dios. ¿Por qué? Por la situación que otro día Él va a resolver. Entonces, para resolver este caso de esta mujer y estos religiosos, tuvo una relación muy profunda con Dios, porque lo que va a resolver es un conflicto humano. Va a resolver el problema de la dignidad de la mujer, casi nada. Por eso me encanta decirle a las mujeres, no eres plato de segunda mano. Usted vale, no se rebaje. No, pero no es para que agarre el cinto, vaya y le quiera quebrar la cabeza a aquel que le platiqué. No. También el otro necesita un taller. ¿Por qué? Porque pues necesitamos eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que el Señor hace? Él va al Monte de los Olivos, este nivel de contemplación absoluta con el Creador, para tener una armonía con Dios. Sí, nuestra mente no alcanza a interpretar eso porque no tenemos elementos humanos para comprenderlo. Pero porque yo a veces platico de la Escritura con alguna gente y nomás me siguen el rollo. Digo, es que necesitamos elementos para interpretar lo que estamos viendo. De lo contrario, nos agarramos de monte, cada quien interpreta a su manera. Entonces él, no sé cómo es que él se ubica, pero él va a tener una contemplación con el Creador, porque otro día Dios va a usar a su Hijo para resolver un conflicto, o el conflicto de la dignidad de la mujer. Entonces, hasta se me china aquí la piel. Eso es un servicio, a eso venimos a la iglesia, por eso estudiamos la Biblia, para resolver ese conflicto. No es para hacernos religiosos o para pertenecer a una institución o ser parte de un grupo. Está muy bien todo eso, pero lo importante es ver el apoyo divino de Dios, donde yo pueda entender cómo puedo relacionarme con Él para que Él me ayude a cerrar los ciclos de las situaciones que quedaron abiertas en mi pasado. Porque a veces conscientemente no te acuerdas de esos eventos, pero la subconsciencia sí se acuerda, por eso tiene ese carácter medio especial. ¿Sí? Desconfiar. Entonces son cosas que tienen que resolver, no se resuelven pues con las cosas de Dios. Situaciones donde, por ejemplo, antes de que muriera el hermano Basilio, él me habló para que fuera por él y fui por él y estaba en su casa, ahí estaba su mamá. Y su mamá me conoció a mí desde morrillo. Y ella me vendía chamarras porque iba a La Paz a comprar ropa y vendía. Y nos vacilaba porque pues era amigo de sus hijos desde chico.
Y me bromeaba y me decía bromas porque me veía como la familia, porque pues éramos muy amigos. Y me dijo, Basilio, pasa por mí. Y fui, y resulta que su mamá ya tenía problemas ¿cómo se llama? El Alzheimer, ¿cómo? Esa cosa. Pero cuando llegué, se puso muy contenta y hasta me empezó a bromear. Y sus hijas se quedaron sorprendidas de cómo me trató doña Aleja. Y empezó a acordarse de las vagancias que hacíamos nosotros. Sí. Y ya la dejamos ahí, nos fuimos a tomar café. Y me dice Basilio, oye, Fer, se quedaron sorprendidas mis hermanas, es que mi mamá ya se le va el rollo y no se acuerda de nada y a ti te se conoció bien. Sí, estaba muy lúcida. Y tengo una hermana que es psicóloga y no sé qué más estudió, tiene una maestría, no sé qué tanto, pero esa cuestión de la mente. Y le comenté, no, dice, ella está enferma, Fer, pero tú representas su primer memoria. Por eso se acordó de ti. De lo nuevo, pues ya no. Eso me está pasando a mí. ¿Qué hay registrado en tu primer memoria? ¿Las cuerizas que te daban? ¿La ausencia de un verdadero padre? ¿De alguien que se acercara y te abrazara? ¿Sí? Entonces, esas cosas están ahí, de esas tenemos que resolverlas. Para eso hay cosas que hemos estado enseñando que se ven medio raras, pero así están. La intercesión es un potencial terrible, porque te empieza a sanar en lo más profundo de esas memorias. El Espíritu de Dios, fíjate, el Espíritu de Dios se infiltra y entra hasta lo más profundo del ser humano, donde está el espíritu humano, y empieza a negociar con el espíritu humano, empieza a negociar con aquellas partes para poderte sanar. Entonces aquí Jesús fue a este nivel pues de intercesión o de oración, y por la mañana se presenta en el templo y se sentó a enseñar. Y entonces los escribas, desde el versículo 3, los escribas y los fariseos. Los escribas eran gente ya mayor, con mucha experiencia, preparada en escribir la ley, las letras de la ley. Eran como copistas. Pero para ser un copista se necesitaba mucha madurez, edad, y no cualquiera entraba en esa cuestión de los escribas. ¿Y cuál era el papel de los fariseos? Estudiaban minuciosamente la ley de Moisés, es la Torá. Y dice la Escritura, entonces los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio. En el griego, y algunos comentaristas hablan de la forma tan drástica como la trataron. Sí, pero tampoco aparece aquí que haya llevado al hombre con el que ella estaba cometiendo adulterio. Nada más la llevaron a ella. ¿Sí? Porque nada más con ella iba a Dios. Entonces, dicen los que hablan bien el griego y que saben escribir el griego, que lo que da a entender lo original, como fue escrito, es que los fariseos y los escribas planearon todo esto para poder acusar a Jesús. Pero esta es una cuestión planeada por mentes religiosas maquiavélicas para tratar de tentar a Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para hacer lo que ellos querían hacer de apedrear a la mujer, ellos tenían que dar parte a Roma, y Roma tenía que aceptar que fuera, pero no podían hacerlo nada más así. Ellos lo están haciendo
porque ellos querían hacerlo, no están tomando en cuenta a la cuestión de hacer un juicio romano o algo así. Ellos están queriéndolo hacer. Entonces, ¿qué es lo que ellos querían? Más bien era tentar a Jesús. Y dice los historiadores o los quienes escriben en el griego, que ellos estuvieron presentes y vieron la situación sexual o la relación sexual que estaba realizando en adulterio. Una vez explicamos aquí un poquito sobre las parafilias. ¿Qué es una parafilia? Las parafilias, por ejemplo, tiene que ver con debilidades humanas. Sí, todo ese tipo de cosas salen en el Face. ¿Sí? El Face te controla y te mandan lo que tus parafilias ven. Por eso de repente aparece algo que tú no pediste. Nada más salió la mona ahí. Y ese es voyerismo. ¿Qué es el voyerismo? El deseo que tiene el hombre por ver mujeres desnudas. Estos amigos, aunque eran religiosos, tenían situaciones. O sea, ellos planearon, pero estuvieron ahí en la situación y fueron y tomaron violentamente a la mujer y la llevaron. Ya estaba planeado. ¿Sí? No registra la Escritura más sobre la mujer, cuáles fueron las razones por las cuales cometió adulterio, o por qué lo estaba haciendo. ¿Sí? Una vez yo escuché el caso de una mujer que era que a veces uno pues no quiere oír cosas y las oye, ¿no? Escuché el caso de una mujer que se dedica pues a la prostitución, pero es porque su marido lo dejó, no tiene trabajo y tenía que mantener a sus hijos. Y dije yo no voy a juzgar, porque no sé la condición, las circunstancias que las personas viven. Yo puedo percibir como hombre, pero no como mujer. Entonces lo que voy a hacer es quedarme calladito. Por eso cuando alguien me da chismes de gente de la iglesia no les hago caso, porque no tiene caso. ¿Sí? Entonces ellos religiosos, legalistas, también en su interior traían deseos inmundos, aunque ellos eran copistas y estudiaban la ley de Moisés y la leían. También ellos tenían conflictos en su corazón. También tenían deseos impuros. ¿Sí? Entonces, detrás de esa gente muy religiosa, muy hasta que trae aureola, hay algo que está escondiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas, nada más vea el tipo de instrumentos que fueron usados en la Santa Inquisición para atormentar a la gente. O sea, el que diseñó esos aparatos. O sea, y fueron hechos por gente con mentalidad religiosa. Entonces, estos fariseos no estaban muy bien. Entonces, ellos idearon todo un croquis para poder acusar a Jesús. ¿Sí? Entonces le llevan a la mujer. Imagínense entonces la situación de la mujer que es expuesta públicamente. Vaya usted a saber cómo debió haberse sentido esa mujer. Sucia. Por otro lado, no le ayudaba mucho la cuestión cultural porque la mujer no cree que tenía muchos derechos. La mujer simplemente era como una sucursal para hacer depósitos, no era tratada como un ser humano. Entonces imagínense toda esta crisis de violencia a lo que fue sometido a esta situación. Por eso es que Jesús viene a arreglar ese problema de la dignidad de la mujer. O sea, sí lo envió Dios a su Hijo a que muriera en la cruz, pero también lo envió para que resucitara a Lázaro. También lo envió para que hiciera el agua vino.
También lo envió para que sanara gente. También lo envió para que diera el sermón del monte. Pero también lo envió a atender a esta mujer. Entonces imagínate, yo no sé dónde se tomó ese asunto para decirle, tú vas a ir a la tierra y vas a ser expuesta a una situación muy difícil y te vamos a utilizar como un ejemplo para que las mujeres vean cómo se restaura o se redime la dignidad. A ti te voy a usar. Yo no sé si se acordaban, pero los casos en la Escritura son casos escogidos por Dios. Es como una cirugía en la naturaleza humana. Entonces la iglesia viene diciendo, por eso los mensajes, las predicaciones tienen que ser como una cirugía. Tienen que ser palabras que encajen con aquellas circunstancias que van a restaurar nuestra vida. Entonces, esta mujer fue tomada en el hecho del adulterio, y ya la aventan. Entonces imagínate cómo debió de haberse sentido. Y el asunto que es puro hombre el que la está tratando así. Así que mi respeto es para todo el hombre que le ha sacado a usted la lengua. Yo no tengo nada que ver. ¿Sí? Si alguien le sacó la lengua, no tiene que ver conmigo. Todos los hombres son así. No. Cristo no. Entonces, llegan y la arrumban como que fuera esas monas nuevas que están saliendo de los robots. No dice, hazle un buen regalo a un amigo. Regálale una mona de esas. Hazle un regalo a una amiga, regálale un mono de esos. Entonces, imagínate entonces el trato. ¿Sí? Sí, entonces quiere decir que la cuestión de las mujeres pues se enfermó. Y a veces es una relación enferma. ¿Sí? Por eso viene la cuestión de la violencia. ¿Sí? Y pues es un problema que hay que resolver. Entonces, la avientan, dicen, Señor, esta mujer fue tomada en el hecho del adulterio. Y la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. Pero ese tono de así como malévolo, hay que apedrearla. Como diciendo, te la voy a dar unos pedradones en la cabeza, la por. ¿Sí? Como esa gente que está ansiosa por ver las ejecuciones en el video. Y ahí trae un montón, bórrelas. No se meta ahí. A ver a cuántos mataron. Mira, colgaron a 6 y a 4 le sacaron las tripas y a 2 le mocharon las orejas. Ahí están las orejas tiradas. Todo eso es parte de una mente enferma. La sociedad está enferma. Nuestras autoridades están enfermas, nuestros gobiernos están enfermos. Necesitamos a Dios. No religión, ya religión estamos hasta aquí. Necesitamos a Dios. Esta es como una cirugía muy delicada en el ¿cómo se llama? Donde meten para operar ahí, en el quirófano del trono de la gracia, donde Jesús va a hacer una cirugía muy profunda. ¿Por qué? Porque todos los movimientos, lo que Él habla, la forma de mirar, ¿por qué? Porque la verdad no lo vas a encontrar leyendo libros. La verdad se transmite. Yo podré tener mucho humo en la cabeza y hacer un montón de cosas y no transmitir nada. Pero cuando la gente está llena de Dios, nomás con que diga Dios te ama, te hace llorar, se te enchila la piel. ¿Quién sabe qué te da? Porque te transmite la verdad. Necesitamos que nos transmitan la verdad, no que nos llenen de humo la cabeza con tantos conceptos y creerme. Abraham, mire, esta mujer fue tomada en el hecho del adulterio y la ley de Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Tú pues qué dices? ¿Por qué lo dijeron y llevaron testigos para que Jesús hiciera una mala decisión? Pero ¿qué hizo Jesús? Se inclinó.
y empezó a escribir en el suelo. Bueno, eso de inclinarse no es a la deriva, es algo planeado desde la eternidad, esa forma de inclinarse. A mí me hubiera gustado, porque lo hago por fe, ¿no? Pero ver corporalmente a Jesús. ¿No le hubiera gustado eso a usted? Está bien todo el rollo que sabemos, ¿no? Pero verlo así, a ver, Señor. Ella Soto, yo creo. Entonces imagínate la situación de dureza de los fariseos generada por una mala interpretación de la Biblia. ¿Por qué? Hay teología aquí para hablar sobre la ley moral y la ley oral y todas esas cosas, porque ellos eran así, porque también ellos tenían problemas. Entonces el que acusa también tiene problemas. El que juzga también tiene problemas. Por eso el que esté libre de pecado, váyase de mitotero primero. Dígame, todos tenemos problemas. ¿Sí? ¿No? Y él se inclinó. Hay diferentes palabras para perdón en la Biblia. La que encaja aquí, por los movimientos que él está haciendo, es nazón. Hay diferentes palabras de perdón, pero una que encaja aquí es nazón. La palabra nazón significa inclinarse y levantarse. Entonces, la manifestación corporal del perdón está corporalmente con ellos. O sea, el perdón encarnado. Y cuando él dice, ni yo te condeno, él es en el papel del juez de la gracia. Entonces imagínate cuando él dice, mujer, con M grande, ni yo te condeno. Imagínate lo que pasó adentro de ella. Una mujer que se sentía sucia, que había sido hecha a un lado por la sociedad, en un tiempo muy patriarcal donde el hombre nada más tomaba la decisión, donde el hombre nada más mandaba, donde él tenía el control. ¿Sí? Imagínense entonces la situación dolorosa. Vaya usted a ver si tenía hijos o no tenía dinero, porque se vendía. Pero por lo que yo veo aquí es un 4 el que está echando a Jesús y la están preparando y la están usando a esa mujer. Hasta la religión de estos hombres la está usando en contra de la verdad. Y se inclina. Y estaban ansiosos en que él contestara que había que apedrearla. O sea, los fariseos, los escribas y la gente que estaba ahí estaba ansiosa porque él dijera hay que apedrearla. Entonces te imaginas, yo no percibo a Dios sentado en el trono sublime, como dice la Biblia, en su majestad, en su grandeza y en su misericordia, que se goce porque están apedreando a una persona. En ese Dios yo no creo. Ese Dios está siendo interpretado por los que están agarrándose a balazos, echándose bombas allá, matando en el nombre de Dios. Dios no es eso. Entonces él aquí viene a ubicar. Entonces dice, se inclina. Y perseveraron preguntando, el que esté libre de pecado arroje contra ella la piedra primero. Y redargüidos de su conciencia. O sea, el silencio de Jesús trasminó hacia la conciencia de ellos y les trajo recuerdos de sus memorias. No, pues yo tengo estos problemas, ¿cómo la voy a apedrear? Todos sus parafilias, toda su naturaleza en desorden, toda su mente enferma. ¿Y qué hizo? Dice que empezaron a tirar las piedras.
y se empezaron a retirar. Y se fueron. ¿Por qué? Porque Él mandó o transmitió un mensaje a la conciencia de ellos. Por eso a veces cuando la gente está muy enchilada, digo, lo que diga tu conciencia. Y si está muy enfermo, va a seguir en su rollo. Pero si quiere sanar su conciencia, le va a decir, cálmate, ya bájale de rayas. No es así. Pero el problema es cuando la conciencia está enferma. Cuando tu conciencia ya no te acusa, ya no te redarguye, ya no te dice estás mal. La cosa no es así. Cuando la conciencia se hace tu camarada y te sigue el rollo y andas ya ni conciencia. Entonces, se inclinó, se levantó. Ahora, los escribas, los fariseos y los rabinos eran culpables de adulterio espiritual por la interpretación equivocada que ellos tenían de la Torá o de la Torá. Y la Torá es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Lo interpretaban a su manera. ¿Por qué? Porque ellos tomaron como reglamento el Talmud. Y el Talmud es una interpretación de ideas de los asirios, de los de Babilonia, para interpretar la Torá. Y entonces es una mezcla lo que es el Talmud. No es la original de Dios, por eso ellos son así. La gente se porta en base a cómo interpreta su religión. Entonces ellos interpretaban así, eran duros. Y pensaban que estaban bien. Así lo creían, por eso Jesús les dijo a la gente a la que Jesús le habló más fuerte fue a los fariseos. Imagínate así Jesús de frente a ver a un fariseo y decirle hipócrita, sepulcro blanqueado, cuelas el mosquito y te tragas el camello. Si viéramos la cuestión teológica de lo que le está diciendo, los desarmaba. Él siempre cuestionó a estos religiosos, como diciendo, te escondes en la religión para hacer lo que haces, manipulas con lo que conoces de la Escritura, mueves las masas, pero por dentro estás mal. No eres honesto, no amas a la gente, no eres de a de veras, te gusta aparentar, te gusta vestirte religioso, pero no eres sincero. Por eso les digo, sepulcros blanqueados. Ahora, ellos eran culpables de adulterio espiritual. Y la mujer era culpable de adulterio natural. Entonces, ahí estaba el juez supremo. Y estaba ahí para perdonar. ¿Qué le costaba a los fariseos, a los escribas y a los otros que estaban ahí haberse tirado en el suelo y haberle dicho, maestro, nosotros hemos malinterpretado la Escritura, nosotros no somos transparentes, somos unos religiosos cuadrados en potencia que acusan con la Escritura a la gente, pero no la vivimos? Estamos secos, estamos huecos, no hemos sido tocados, no estamos sanos. Perdónanos. ¿Qué hubiera hecho Jesús? Los hubiera perdonado. Entonces estaba el perdón ahí, el nazón, la encarnación del perdón para perdonarlos a los dos. Pero los fariseos no tuvieron agallas, porque para arrepentirse se necesitan agallas. Cuando estés enojado, dile, estoy enojado, Dios. Es más, no sé, a menos que tú me toques. Señor, no soporto esta situación, esto me cae mal y no voy a cambiar, a menos que tú toques mi corazón, a menos que toques mis durezas, a menos que camines sobre mis durezas, Señor, y me ayudas a seguir adelante. Entonces, ¿qué es lo que hizo cuando él le dice, mujer? Imagínate, él la miró a los ojos. Fíjate, ¿quién la miró a los ojos? Dios. La vio. Ella debió de haber sentido sucia, humillada y muy mal. ¿Qué crees que sintió cuando dice, ni yo te condeno? Cuando la voz del Creador
le dice, ni yo te condeno. ¿Qué significa condenar? Eso, soy una tonta. A mí no me salen bien las cosas. Yo no estoy bien. A otros sí, yo no. No te condenes. No te acuses. No digas nada malo de ti. Di, qué bueno que llegué al Señor. Está bien, me fue como en feria, las cosas fueron duras, pero ya estoy a sus pies. La sociedad condena, las leyes humanas condenan. El juicio de la misericordia no te condena, te perdona. Y eso es lo que les comparto. Si aprendió algo, inclinen su rostro para que sigan sus números. Si sentí esa voz así por telepatía, ya párale, Fer. Padre Dios, te damos gracias por cada una de estas mujeres. Repita conmigo, Señor Jesús, esta noche te abro mi corazón y te acepto como mi Salvador personal. Yo soy como esa mujer que no he cerrado ciclos, que hay cosas de las cuales tengo que sanar. Tú escogiste que yo fuera mujer y estoy aquí en la tierra con un propósito, que mi dignidad como mujer sea restaurada a través de tu misericordia. Te acepto como mi Salvador y apunta mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Lo que sigue.